Gracias, Claudia. Hoy vamos a imitar vitró y seguimos pintando, bueno, todo con pintura, y pueden hacer, pero desde cajas, puertas, todo lo que se les ocurra con esta técnica. Fíjense que en este caso, bueno, imito una puerta abierta, pero bueno, lo que vamos a focalizar es cómo imitar el vidrio realmente, que parezca lo más real posible, todo con pintura. Usé muy poquitos colores, ustedes pueden hacer el diseño que más les guste, por supuesto tomando en libros, fotos de vitró. Pero bueno, con esta técnica básica después se van a ir haciendo cosas un poquito más complicadas. Fíjense que el vitró lleva plomo alrededor, que es lo que estamos imitando en esos colores más claros. Y bueno, es una técnica fácil y realmente lo primero que vamos a hacer es, además de necesitar una superficie blanca, porque eso es lo que va a hacer que el color aparezca como transparente, vamos a hacer nuestro diseño. Y bueno, es una figura geométrica, fíjense que yo hice un rectángulo, dividí en dos y de ahí calculé las medidas de un rombo. Eso es fácil y ustedes si no lo pueden copiar, como les decía, de algún libro, esta técnica. Lo primero entonces, bases blancas. ¿Y qué vamos a hacer? En mi paleta tengo muy poquitos colores y lo que voy a usar es un pincel angular número 6, y vamos a pasar primero un poquito de glaseador. El glaseador, recuerdan que es ¿para qué? Para que el acrílico, además de ser un poquito más transparente, pueda yo trabajar mucho más tiempo. Poca carga de acrílico, ¿sí? Para que no se abra tanto la pintura. Y bueno, vamos a empezar por el centro. El centro lo hice en unos colores en azules, colores típicos del vitró, pero bueno, hay lilas, rojos, ustedes van a ir viendo. En este caso vamos a usar solamente dos colores. Una vez que yo pasé todo el glaseador, voy a enjuagar bien el pincel y vamos a empezar con el color verde pino que usé, no, perdón, en el centro usé un azul. Vamos a empezar con el azul, puede ser un azul naval, un azul ultramar. Y fíjense, como yo ya tengo la base con glaseador, me queda esa transparencia muy propia del vidrio. Vamos a ir extendiendo despacito. ¿Y qué pasa? Va a haber reflejos en el vidrio, entonces no podemos hacer un color parejo. Entonces ya directamente vamos a ir agregando una zona de luz con blanco, sigo con el mismo pincel, y vamos a ir trabajando con pinceladas muy cruzadas. ¿Por qué? Porque este tipo de vidrio, bueno, estuve averiguando, se llama martelé, es uno de los vidrios más usados en el vitró y tiene justamente, aparece con la luz, muchas irregularidades. Entonces nosotros también vamos a trabajar esas irregularidades con el pincel. Como tengo glaseador, puedo ir uniendo, sacando color, agregando, y bueno, el brillo lo voy a dar con más blanco de este lado. Así van a ir completando cada cuadradito de vitró. Siempre les digo que cuando uno hace una estructura, piense realmente qué hace el vitralista. Necesitamos un soporte que realmente en este caso es que el plomo esté agarrado a cada uno de los vidrios. Porque si alguno de estos plomos no está, el vidrio va a caer. Entonces siempre pensar en la construcción, pensar en la pintura como construcción. Bueno, vamos a pasar otro color, esto lo vamos a completar, ahora les voy a decir cómo vamos a hacer la emplomadura también, pero vamos a hacer un poquitito más del verde. Seguimos con el mismo pincel, voy a pasar glaseador por todo el cuadradito. Ese azul no me importa que esté así porque realmente también se puede reflejar el azul que tiene al lado. Y bueno, una vez que pasé todo el glaseador, enjuago bien el pincel y voy a ir al verde pino. Voy a hacer exactamente lo mismo, unas pinceladas cruzadas, extendiéndome, ven que son todas cruzaditas, voy a agregar un poquito de blanco, sigo cruzando las pinceladas, después por supuesto puedo utilizar un mop y esfumar un poquitito, pero yo quiero que queden así, porque realmente esto es lo que parece, lo que hace la idea de este tipo de vidrio. Y bueno, ustedes lo van a completar, pero fíjense lo que vamos a hacer. Una vez que completan todo el verde de cada uno de los colores, vamos a dar también un poquito de sombra, porque hay sombra. Hay sombra desde atrás del vidrio. Incluso si ustedes quieren hacer un mueble bastante realista, puede haber unas botellas y puede haber por detrás de este vidrio una sombra de botellas. En este caso, si yo hago una sombra de botellas, sería un azul con un poquitito de negro. Bueno, pero ahora solamente vamos a dar la sombra. Vamos a seguir con el mismo pincel, el pincel angular.
un angular 6, 4, el que ustedes más se sientan cómodas. Y vamos haciendo un poquito con negro, como un flotado. Entonces cargo una puntita del pincel, ¿sí? Lo estiro y voy a ir oscureciendo. Vamos a poner un poquito más de agua. Voy a ir oscureciendo los bordes. ¿Por qué? Porque eso es lo que se me forma como sombra. Ustedes van a esperar que se seque muy bien el fondo. Y eso es la sombra de atrás, la sombra que hace el plomo, y se empiezan a despegar cada uno de los vidrios. Bueno, otro pasito más. Ahora vamos a cambiar de pincel. Vamos a ir a un pincel redondo, un pincel número 4. Vamos a ver cómo hacemos el plomo. Entonces, vamos a humedecer el pincel. Vamos a hacer una mezcla de blanco, un poquito de negro. Y para que no me quede muy frío este color, vamos a agregar un toquecito de sombra natural. Un poquito más de blanco. Ven que es un color que ya lo hago más cálido. Y entonces simplemente lo que voy haciendo es completando cada una de las emplomaduras de mi trabajo. Vamos a hacerlo acá que se va a ver bien alrededor del vidrio. Entonces, fíjense que apoyo todo el pincel porque me da justo el ancho. Entonces aprovecho el ancho del pincel para poder hacer cada una de las uniones. Un detalle más, muy poquitito, es hacer, vamos a hacerlo con un pincel, con un pincel finito. Vamos a usar un pincel número 2, una pequeña lucecita que es donde se hace la soldadura de cada uno de la emplomadura que tiene el vitro. Entonces apenas voy a hacer unos toquecitos en cada una de las uniones. Esto es un detalle. ¿Cómo terminé este trabajo? Bueno, con una técnica que me facilita mucho más que se parezca al vitro. Fíjense, yo ahora lo hice en una caja y lo que voy a aplicar es vidrio líquido, que eso realmente es lo que termina de darle el acabado. Ustedes saben que hay vidrio líquido de 2 componentes, vidrio líquido de un solo componente, hay tridimensional. Hoy vamos a usar el de un solo componente y fíjense, lo que vamos a hacer es con un pincel, bueno, en este caso tengo uno de cerda, cualquiera de los pinceles, voy a ir sacando de a poquito porque tengo que ubicarlo dentro de cada uno de los vidrios, no en la emplomadura. Entonces, lo que voy a hacer que antes que se nivele y cuando ya tome un punto de secado, voy a ir también ponceando el pincel como para que me quede justamente esa textura del vidrio que yo les comentaba. No toquen la emplomadura, si lo tocan lo limpian enseguida. Este tipo de material se limpia con alcohol etílico y bueno, fíjense cómo cambia cuando yo paso el vidrio líquido, ya ahí sí realmente parece lo que queríamos lograr. Bueno, fácil, muy fácil. Vamos, son muy poquitos materiales, es todo pintura y muy fácil. Yo sé que se van a animar a pintar todo. Bueno, vamos a ir a los materiales. Por supuesto, Cristina, que nos vamos a animar a pintar y como decimos siempre, en pintura decorativa, todos los materiales, todos los elementos a la hora de ponernos a imitar superficies. Les cuento los materiales. Vamos a usar acrílicos, blanco, negro, azul ultramar, violeta, verde pino, sombra natural. Los pinceles angulares número 4 y 8, un redondo número 4, vidrio líquido de 2 componentes en este caso, cinta de enmascarar, alcohol etílico para limpiar los pinceles y un glaseador. Dados todos los materiales... Muy linda como siempre.